Buenos días, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 8, y vamos a leer hoy desde el versículo 22 hasta el final del capítulo. Y bien, pues sin más, ¿quieres leer tú entonces, Gladys? ¿Sí? Sí, Adelante. puede ser. Vale. Dice, vino luego a Betsaida, Ujú. Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fuese restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La confesión de Pedro. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y de ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a los discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Quieres leer también el siguiente versículo? Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Muy bien. Muy bien, pues así terminamos el capítulo 8. Como decíamos antes de empezar a grabar, aquí hay 3 pasajes que están distinguidos por 3 títulos, ¿no? Según como tenemos en la Biblia que estamos leyendo, la traducción Reina Valera del 60. Entonces tenemos lo primero de todo una sanidad, la sanidad de un ciego. Luego tenemos lo que está aquí bajo el título La confesión de Pedro, y luego Jesús anuncia su muerte. Bien, sobre la sanidad vamos a comentar poquito, vamos a enfocarnos sobre todo en lo que viene después, en esa conversación que Jesús tiene con los discípulos. Esta sanidad es una sanidad, como decíamos antes, quizá un tanto extraña. ¿Por qué? ¿Por qué es extraña?
¿Qué tiene de diferente de la mayoría de las sanidades que Jesús hacía? Porque lo sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ajá. Escupió. Porque escupió, ¿no? Escupió en sus ojos. Vimos una sanidad parecida en el capítulo anterior, la del sordomudo, versículos 31 al 37. Y también dice allí que escupiendo, en el versículo 33 del capítulo 7, escupiendo tocó su lengua. Ya habíamos comentado en su día esto de cuando Dios obra de manera pues distinta de cómo creemos nosotros que debería obrar. A Dios no le podemos meter en una caja, ¿no? Y decir, Dios es así y punto, y siempre va a obrar de esta manera, ¿no? Dios hace las cosas muchas veces de manera que nos sorprende, ¿no? Por cómo Él actúa, porque no es lo que nosotros esperamos, ¿no? Pero algo que aprendemos del Evangelio es que Jesús siempre animaba a la gente a tener fe. Dios siempre nos va a pedir eso, que confiemos en Él, que confiemos, porque Él es Dios, ¿no? Nosotros no, pero Él sí. Entonces Él sabe mejor que nosotros, ¿no? Él ve mucho más allá de lo que vemos nosotros y Él lo conoce todo, lo sabe todo y lo puede todo. Entonces Dios puede obrar también en nuestra vida de maneras pues que hasta nos pueden parecer extrañas e incluso, vamos a decir, desagradables, ¿no? Pero aún así Él nos pide o Él espera de nosotros que confiemos en Él, ¿no? Ahora Jesús hace algo muy extraño, Él escupe, pero el resultado final, ¿cuál es? ¿Se sanó el ciego o no se sanó? Sí, ¿Se sanó? Que ve a las personas como árboles. En 2 veces se sanó, ¿no? La primera dice que, como en 2 pasos, ¿no? Que no veía claramente, pero la segunda vez que puso las manos sobre sus ojos, pues ya dice que, versículo 25, ¿no? Le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, ¿no? Entonces el resultado final fue su sanidad. Ahora, si le preguntásemos a este ciego, oye, ¿tú qué habrías preferido? ¿Que Jesús te sanase como ha hecho, escupiendo, y luego pues en esos 2 pasos, o que no hubiera escupido y no te hubiera sanado? ¿Qué pensáis que respondería este ciego? Yo pienso que le hubiera dicho que lo escupa. Claro, que escupa todas las veces que haga falta, pero que yo pueda ver, ¿no? Un ciego Claro. triste de ver en la vida así, Claro. tener una vida. Perdón, pero yo creo que si él estaba ciego, él no veía lo que estaba escupiendo, lo que estaba haciendo Jesús. Pero sentía. Bueno, sentía, él no veía, pero bueno, él lo que sintió que le puso el barro en los ojos, y ahí ya empezó la sanación. Ajá. Bien, pues vamos a pasar a los siguientes pasajes. Esta sanidad del ciego pues la comentamos así por encima, ¿no? Vamos a pasar a lo que tenemos a partir del versículo 27 en adelante. Cambiamos ahora de escenario porque fijaos que en el 22 estamos en Betsaida, una población ahí de Galilea. Y ahora Jesús sale nuevamente hacia Cesarea de Filipo. Decíamos desde el versículo 24 del capítulo pasado que entramos aquí en una sección donde Jesús va a pasar la mayor parte del tiempo en esta sección
que empezábamos en ese versículo y que aún pues nos queda un trozo por recorrer, Jesús va a pasar la mayor parte del tiempo fuera de lo que era la región de Israel. Y podemos ver que él aprovecha para dar algunas instrucciones privadas a sus discípulos y hablar con ellos pues, de una forma más íntima, porque la fama de Jesús había crecido tanto que a veces hemos leído en algunos versículos que les era difícil hasta parar para comer, ¿no? Las multitudes seguían a Jesús. Y ahora lo tenemos en una de esas conversaciones que él tiene más en privado con sus discípulos, ¿no? Fijaos, dice que ¿quiénes salen? Jesús con quiénes, sus discípulos, ¿no? Y fijaos en la palabra esa, salieron, ¿no? Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y allí, en esa tranquilidad, Jesús va a dirigirse a sus discípulos para hacerles una pregunta muy importante. ¿Qué les pregunta primero en el versículo 27? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen? Ajá. Que soy yo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ese soy yo nos habla de qué. ¿Con qué palabra podríamos englobar esto? Cuando hablamos de yo soy, ¿de qué estamos hablando? De Cristo. Ajá. De Dios. Pero cuando hablamos de nosotros y decimos yo soy esto, yo soy aquello, algo personal, estamos hablando pues de eso, de quiénes somos, ¿no? De identidad, esa es la palabra clave, de identidad, ¿no? Fijaos, aquí Jesús, en esta conversación que tiene con los discípulos, primero va a hablar con ellos acerca de su identidad. Y en el pasaje siguiente, a partir del versículo 31, les va a hablar de su misión, ¿no? Primero de la identidad y luego de la misión, ¿no? Que está muy relacionada con su identidad. Entonces, la pregunta que les hace es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Como decíamos, pues la fama de Jesús se había extendido mucho. Entonces, miles y miles salían a buscar a Jesús. Muchos ya habían recibido algún milagro, habían sido sanados. También estuvimos comentando al principio de este capítulo y también en el capítulo anterior o dos anteriores, esos dos milagros tan parecidos que hizo Jesús, en los que dio de comer a una multitud de unos cuantos miles, ¿no? Entonces la gente hablaba, ¿no? La gente comentaba y Jesús podríamos decir que era el tema principal en Galilea y en todo Israel, ¿no? Hay un hombre llamado Jesús que está haciendo milagros impresionantes, ¿no? Y la gente hablaba. Y entre ellos pues se preguntaban, oye, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? ¿No? Algunos pues creían que era un profeta, muchos lo veían como alguien que venía de parte de Dios, ¿no? Otros estaban diciendo, este es el Mesías. Y otros tantos, pues como los fariseos, lo rechazaban, ¿no? Y decían, este en realidad es un impostor y no viene de Dios y está engañando al pueblo. Entonces, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué responden ellos? Uno, Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Ellos respondieron. O sea que, lo que decía la gente de él. o sea que en ese tiempo creían en la reencarnación, que unos decían, este es Elías, este es Juan, sí. No en la reencarnación, pero por ejemplo con el tema de Elías, la profecía, lo tenemos en el Antiguo Testamento,
decía que antes de que viniese el Mesías, vendría uno a prepararle el camino. Y esas profecías llegan a mencionar a Elías. Decía, primero Dios va a enviar a Elías. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que nunca murió. Fue alguien que se ha arrebatado por Dios. Dios hizo algo extraordinario con él y se lo llevó, ¿no? Sin pasar por la muerte. Se lo llevó de este mundo, ¿no? Pero a Juan sí lo mataron. A Juan sí lo mataron. Entonces, esas profecías en las que Dios habló de que Él enviaría a Elías, ¿no? Pues había cierta expectativa entre el pueblo, ¿no? De que, oye, este profeta del que hemos leído, que no murió, que Dios se lo llevó, está escrito que va a regresar, ¿no? Entonces, cuando Jesús está haciendo esas cosas, pues algunos creían que Él era ese profeta, que Él era Elías, ¿no? Otros decían Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Él sí que murió. Sí, lo decapitaron. Lo decapitaron. Juan el Bautista fue contemporáneo a Jesús. Sí. ¿No? Él, de hecho, anunció la venida de Jesús. Preparando su camino. De hecho, Jesús dijo de Juan el Bautista que él era aquel Elías que había sido profetizado. No que fuese la misma persona, sino que la profecía hablaba de alguien que vendría con el, podemos decirlo así, con el espíritu de Elías, ¿no? Con su ministerio. Entonces Jesús dijo que esa profecía se cumplió en Juan. Entonces la gente hablaba y en el fondo lo que estaban diciendo de Jesús es, este es un profeta. Es alguien que el profeta, ¿qué hacía el profeta? Cuando decían que Jesús es un profeta, ¿qué estaban diciendo? Primero estaban diciendo que era alguien que venía enviado ¿por quién? Por Dios, ¿no? Cuando decían es un profeta, estaban reconociendo que era alguien enviado por Dios. ¿Qué más estaban reconociendo cuando decían que era un profeta? Decían también que era alguien a quien había que prestar atención a su mensaje, ¿no? Porque el profeta venía, por lo general, con un mensaje de parte de Dios. Entonces estaban diciendo, sí, este hombre, Jesús, viene de Dios y trae un mensaje de parte de Dios, ¿no? Ahora, Elías fue caracterizado, su ministerio, por el gran poder que Dios le dio y que se vio en la obra que realizó en la tierra. Elías fue un profeta de poder, ¿no? Eso lo leemos en la historia de, por ejemplo, de los reyes, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces, al escuchar que Jesús tenía también tanto poder, ¿no? Que sanaba a los enfermos, que expulsaba demonios, que hacía milagros extraordinarios, ¿no? Como lo de la multiplicación de la comida, de alguna forma lo conectaban, ¿no? Decía, un profeta, alguien que viene de Dios, trae un mensaje de parte de Dios y le respalda el poder de Dios, ¿no? Elías fue el profeta que fue donde una mujer y le dijo que le hiciera una torta. Sí. Y que ella dijo que no tenía. Sí. Que apenas tenía para ella y su hijo. Sí, sí es. En la vida de Elías vemos varios milagros. Y también en la de su sucesor, Eliseo. Bien, ahora, ¿creéis que Jesús se queda satisfecho con esta respuesta? No, ¿no? ¿Por qué no? ¿Acaso Jesús no venía de parte de Dios y no traía un mensaje de parte de Dios y no tenía el poder de Dios respaldándolo? ¿No era en cierto sentido él también profeta? Sí, ¿no? Pero él venía a cumplir una misión. Bueno, los otros también vinieron a cumplir una misión, pero él tenía una misión de salvación. ¿Por qué esta respuesta es incompleta? ¿Por qué? Es incompleta porque él venía a morir
a dar su vida. Sí, pero no hablemos de la misión ahora, hablemos de su identidad. Era incompleta porque de su identidad. Porque pues, no lo reconocían aún como el Hijo de Dios. Ajá. E incompleta porque Jesús era más que un profeta, ¿no? Era profeta, pero no era solamente profeta. Era mucho más que un profeta, ¿no? Fijaos, Jesús vuelve a preguntar, pero ahora a sus discípulos, ¿no? Primero en el 27 dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ahora en el 29, ¿qué le pregunta a los discípulos? ¿Y vosotros quién decís que soy? Ajá. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Os acordáis de lo que significa esta palabra, Cristo? Salvador, ¿no? Cristo quiere decir Ungido. Y en hebreo, ungido. Y en hebreo, la palabra es Mesías. Mesías. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, lo que le está diciendo es, tú eres el Mesías. Ahora, en el Evangelio de Mateo tenemos la respuesta de Pedro un poco más completa, en el capítulo 16, y vemos que Pedro añadió algo más. En Mateo capítulo 16. Ajá, exactamente. Así es, exactamente. Mateo capítulo 16, versículo 16. ¿Cómo responde Pedro a la respuesta de Jesús? A la pregunta de Jesús. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo? Primero les ha preguntado quién dice la gente y ahora los discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿No? Eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la respuesta de Pedro. Ahora, ¿por qué pensáis que a Jesús le interesaba saber qué era lo que los discípulos creían acerca de la identidad de Jesús? Por todo lo que él hacía. Y él le dijo a Pedro que si él decía eso, no era porque, sino porque el Espíritu Santo lo había. Pero ¿por qué esto es algo que le importe a Jesús? ¿Por qué Jesús quiere saber qué es lo que sus discípulos piensan de quién es Él, de su identidad? Como para ver la fe que cada uno le tenía a Él. Ajá. O sea, Para ver su fe. ¿Qué fe? Ajá. Como para ver la fe o qué tanto creían en Él. Claro. Ajá. Por medio de esa confesión, ¿no? Cuando, fijaos, decíamos cuando estábamos estudiando todo esto que llevamos estudiando de Marcos, decíamos que el Evangelio responde a la pregunta más importante de todas. ¿Y esa pregunta, quién se acuerda de cuál es? La pregunta es, ¿Quién es Jesús? ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? El Evangelio responde a esta pregunta. De hecho, el Evangelio se escribe, cuando hablamos de los 4 Evangelios de la Biblia, ¿no? Estamos con el de Marcos, pero también tenemos a Mateo, a Lucas, a Juan. Los 4 escriben para presentarnos a Jesús, ¿no? Y para responder a esa pregunta, ¿quién es Jesús? ¿No? Marcos decíamos que en su versículo introductorio, en el versículo 1 del capítulo 1, ya nos presenta a Jesús. Nos dice, este es el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto es exactamente lo que responde Pedro, ¿no? Cuando Jesús les pregunta, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Quién es Jesús? Y esto es lo que Jesús vemos que está interesado en saber qué es lo que los discípulos responden a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Que decimos que esa confesión lo que estaba haciendo era mostrar la fe que ellos tenían, ¿no?
Pero ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué es algo tan trascendental para una persona la fe que tenga en cuanto a quién es Jesús? ¿Qué pensáis? ¿Por qué es tan importante? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ujú. Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué esta pregunta es tan importante y resolverla de una forma personal? No solamente genérica, sino personal. A ver, era importante porque ellos así decían, porque lo seguían. Cuando uno, porque, a ver, ¿por qué se sigue a alguien? Porque por lo que sabemos de él. Ajá. Porque la convicción, la certeza de saber quién es esa persona, de dónde viene, pues nos hace creer en esa persona y seguirla. O sea, podríamos decir que como los discípulos creían que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, entonces se comprometieron con Él para ser sus discípulos, ¿no? Sí, cuando la creencia, la fe, la creencia, la certeza de saber quién es esa persona, hace que uno responda de una manera o de otra, ¿no? Eso, se hace que uno responda a esa persona. Fijaos, allí en Mateo 16, este pasaje que estamos tocando, podríamos decir que es uno de los pasajes clave del Evangelio, ¿no? Fijaos que aquí en Marcos lo tenemos como justo en la mitad, ¿no? Marcos 8, Marcos tiene, ¿cuánto? 16 capítulos, ¿no? Justo en la mitad tenemos este pasaje, más o menos en la mitad de Mateo también tenemos el mismo pasaje, ¿no? Y es el pasaje clave del Evangelio, uno de los pasajes clave. ¿Quién es Jesús? Y aquí en Mateo, que es un poco más detallado, este texto, veíamos cómo Pedro añade, ¿no? Que lo hemos leído hace un momento, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo del Dios viviente. En los versículos siguientes vemos que Jesús le responde, porque aquí Marcos esto no lo registra, pero vemos que Jesús le responde diciéndole, fíjate, vamos a leer los versículos, Mateo 16, vamos a leer versículos 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fijaos en lo que dice Jesús, ¿no? Lo primero que le dice a Pedro cuando él hace esta confesión, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús en cuanto a por qué Pedro ha llegado a esa conclusión? Me dice que no fue por él mismo, sino porque el Espíritu Santo lo reveló. O sea que las personas que creen en Cristo es porque el Espíritu Santo les ha revelado. Sí, les ha revelado. Por eso creen en Él. Por eso creen en Dios. O sea, Jesús dice que el origen de esa fe procede de Dios, ¿no? O sea, Dios es el que da la fe, ¿no? Entonces, Pedro había llegado a esa conclusión porque de alguna forma él había escuchado a Dios,
Exacto. Ajá. Sí. Había entendido, había llegado a esa comprensión por la gracia de Dios de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Pero ¿qué más añade Jesús? Versículo 18. Y también le dijo a Pedro que y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablando de la fe, antes de comentar este versículo, veíamos hace unos días que la fe tiene un componente divino y un componente humano, ¿no? Es divino porque viene de Dios. Dios es el que da la fe y la da por medio de su palabra. Él es el que hace posible que creamos, ¿no? Pero tiene también un componente humano porque también la voluntad propia, personal, decide, ¿no? Escoge creer, ¿no? También uno puede escuchar la palabra de Dios y escoger no creer, ¿no? También está esa posibilidad, ¿no? Bien, lo siguiente que vemos aquí en el versículo 18 es que Jesús le dice algo más a Pedro, ¿no? ¿Qué le dice? Yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? En realidad Pedro se llamaba Simón y Jesús le puso el nombre Pedro. Pedro significa piedra. Significa piedra. Y ahora Jesús añade algo más, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué pensáis que se refería Jesús cuando dice sobre esta roca? Una cosa fuerte, porque Pedro era fuerte. Entonces él le iba a dar que él predicara el Evangelio. ¿Qué más? ¿Qué pensáis los demás? Cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿a qué se refiere Jesús? A ver, él le dijo, tú eres Pedro. Como decir, le habló, tú eres Cristo, tú eres... bueno, sí, tú eres... Así, por el nombre. Pero le cambió el nombre, porque él se llamaba Simón. Sí, le cambió el nombre. Le dijo, siempre cambiaba el nombre. Le dijo, tú eres Pedro, que significa piedra. Piedra. Pero mucha gente dice que cuando él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero no se refería a Pedro, se refería a él mismo, a Dios, a Cristo. Ajá. Entonces, pues, no, pero te ha explicado bien, se refería a él. Muy bien, ¿qué pensáis los demás? Con esto de esta roca, ¿se refería a Pedro? ¿Se refería a Jesús? La roca es una piedra que se colocaba cuando se hacía una edificación. Es la primera piedra que es la base de la piedra angular, algo así creo que se llama, no estoy seguro. Entonces sobre esa piedra se edificaba, o sea, primero se ponía esa piedra antes de todo, ¿no? Es como una representación de que él iba a ser la primera piedra, ¿no? O sea, Pedro, es como una base, ¿no? Bueno, a ver, la base es Jesucristo, ¿no? Pero él le prometió a eso que sobre esa piedra iba como empieza como el cristianismo, ¿no? La iglesia. La iglesia. ¿Qué pensáis los demás? ¿Se entiende lo que...? Sí, se entiende. Sí. Gladys, tú ibas a decir algo. Yo creo que él buscó a Iris porque él creía en Dios y tenía esa fe, como esa convicción de que él era el poderoso, era Cristo. Entonces decidió como plantar ahí como esa semillita porque sabía que él iba a estar con esa fe. Vio su corazón. ¿Algo más? La pregunta es, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Qué o quién es esa roca a la que se refería Jesús? La expresión que hizo Pedro, la confesión de fe. La confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la piedra, esa frase. O sea, nosotros, como dijo mi hermano, no, la roca es Cristo. Pero ¿en qué se fundamenta el hecho de decir que esta es la piedra que sostiene nuestra fe? El hecho de saber que Jesús
es el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Esa verdad, esa expresión que es una verdad, esa es la roca. No la persona de Pedro en sí, ni... Bueno, sabemos que es Cristo indirectamente, pero en realidad lo que sostiene la fe de la Iglesia no es el nombre de Jesús, sino la confesión el de hecho de que Él es el Hijo del Dios viviente, es el ungido. No hay otro hombre como Él, no hay otro Dios como Él, no hay otra figura en la que creer o alguien más que tenga la verdad. Es Él el único, ¿no? Entonces, cuando decimos el ungido y el Hijo del Dios viviente, estamos hablando de alguien supremo que está por encima de todo. Eso es lo que dijo Pedro. Entonces eso se transformó en y cuando lo dice Pedro, que no lo dice Pedro por él sí mismo, sino porque es una revelación de Dios. Que habla el Espíritu Santo. O sea, cuando una revelación es que el mismo Dios te está mostrando lo que tienes que decir. O sea, es la fe tan claro. Sí, no viene de carne ni de sangre. Sí. Los estudiosos de la Biblia a veces han debatido sobre el significado de esta roca, ¿no?, de la que habló Jesús, ¿no?, según la pregunta que lanzaba, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo, ellos dicen que se trata de Pedro y de ahí pues sacan de una manera extraña una sucesión apostólica de Pedro que llegaría hasta nuestros días, que sería el Papa, ¿no? Entonces dicen que en base a lo que Jesús dijo, pues el Papa en todas las generaciones pues es esa roca sobre la que Jesús edifica su iglesia, ¿no? Hay quienes les han dado otras interpretaciones. Yo creo que esto debemos de entenderlo como decía Marcelo, ¿no?, que esa roca que Jesús está diciendo aquí es esa confesión que Pedro acababa de hacer. Es la confesión de fe. Es decir, Jesús está diciendo que Él iba a edificar su iglesia sobre esa confesión de fe, ¿no? Es decir, cuando una persona llega a la revelación personal de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y por tanto, ¿no?, o sea, debido a eso, está dispuesta a comprometerse con Él, como hicieron los discípulos, ¿no?, a seguirle como su Señor, entonces esa persona se ha convertido. Ahora esa persona forma parte del pueblo de Dios, de la iglesia que Jesús tiene en la tierra. Sin esa revelación personal que sale por la boca en una confesión de fe y que después baja a las aguas, al bautismo, ¿no?, sin esa confesión de fe que surge de esa revelación personal, uno aún no está dentro del pueblo de Dios, no forma parte de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí en las palabras de Jesús. Y fijaos qué importante es resolver esta pregunta, ¿no? Jesús está interesado en saber qué es lo que los discípulos creían acerca de Él y qué es lo que la gente creía, ¿no? Entonces les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros, quiénes decís que soy yo? De alguna forma Jesús también nos pregunta lo mismo a nosotros, ¿no? Sí. Ajá. Esa pregunta llega a nosotros hoy en día, ¿no? Como ha recorrido todas las generaciones. Es una pregunta personal que cada uno tiene que resolver, ¿no? Es como si Jesús te preguntara a ti directamente, de forma personal, ¿qué dices tú acerca de mí? ¿Quién soy yo? ¿No? Y hoy en día, ¿creéis que también pasa que no todos creen lo mismo acerca de Jesús? Nosotros, si nos llamamos cristianos, si nos llamamos discípulos de Jesús, es porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y como tal, hemos respondido a su llamado. ¿De qué manera? Entregándole nuestra vida. Nos llamamos sus discípulos. Nos hemos comprometido con Él, ¿no?
ahora decimos que Él es nuestro Señor, ¿no? Y nuestro Salvador. Pero no todos han llegado a esa conclusión acerca de Jesús. ¿Qué es lo que otras personas piensan? Sí, Marcelo. No, yo quería decir un versículo que el mismo Pedro escribe en su carta, y él dice que él no se consideraba la roca, sino que era Cristo, porque acá dice en 1 Pedro 2:4, acercándoos a él, hablando de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, y vosotros también como piedras vivas iban a irse edificadas, sigue hablando, pero bueno, él ve que Jesús es la piedra. La piedra principal, ¿no? Y fijaos cómo él habla a la iglesia llamándoles de la misma forma que Jesús le llamó a él, ¿no? Dice, vosotros como piedras vivas, ¿no? Que es lo mismo que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, ¿no? Tú eres piedra, ¿no? Es decir, de alguna forma cuando Jesús cambiaba el nombre de alguien, era con un propósito, ¿no? Él está dando sentido, ¿no? A la misión que esa persona iba a tener en la tierra, ¿no? Y de alguna forma le está diciendo a Pedro, y Pedro lo entiende y le da ese mismo sentido a todos los cristianos, ¿no? Dice, todos si somos cristianos, si nos hemos comprometido con Cristo, somos piedras para Dios, ¿no? Él está edificando en esta tierra sobre Jesús y lo está haciendo utilizándonos a nosotros. Si nos dice que somos como piedras vivas, eso quiere decir que no vamos a cambiar de forma de pensar. No vamos a decir hoy sí creemos y mañana no. O por cualquier circunstancia no vamos a creer porque somos unas piedras. Nuestra fe debe ser sólida, ¿no? Así es. Tiene que ser. Ajá. Bien, volviendo a esta pregunta, entonces, ¿qué pensáis? ¿Diríais que hoy en día también la gente llega a distintas conclusiones acerca de Jesús? ¿Qué otras conclusiones hay por ahí? Los musulmanes piensan que es profeta. Es profeta y nada más. Muy bien. ¿Qué más? Como Mahoma, como Mohamed. Ajá. Fijaos, justo lo mismo que los discípulos le dicen a Jesús en cuanto a lo que la gente decía, ¿no? Muchos dicen que eres un profeta, ¿no? Lo mismo que dicen los musulmanes, Jesús es un profeta. Pero parece que esa respuesta a Jesús no le satisface del todo, ¿no? Es una respuesta incompleta. ¿Qué más? ¿Qué dicen otros acerca de Jesús hoy en día? Los indios también, en India hay un lugar donde hay impresión de los pies de profetas. Y dicen que entre estas impresiones hay también el pie de Jesús. Cuando decían Elías, por ejemplo, algunos dicen que sos Elías, hace referencia a los milagros, ¿no? Como que Elías, bueno, era conocido como profeta que hacía milagros, y entonces veían a Jesús como alguien que solamente se dedicaba como un curandero, una cosa así. Hasta Juan el Bautista tuvo dudas. Cuando estaba encarcelado, él mandó a preguntar. Sí, eso lo vamos a ver, eso es muy interesante ese punto. Lo vamos a ver ahora cuando hablemos de la misión de Jesús, ¿no? ¿Qué decir sobre nosotros, Juan el Bautista? Sí. Ajá. Muy bien, ¿qué más dice la gente acerca de Jesús? ¿Creéis que algunos opinan que él fue un gran maestro, vamos a decir un maestro de moral, ¿no? Pero sin su divinidad? Es decir, que no creen que, quizá algunos ni que Dios exista, pero creen que Jesús existió y fue un gran maestro de moral. ¿Creéis que algunos ven a Jesús de esa manera? Sí, ¿no? Yo digo que mucha gente no conoce a Jesús es porque no han leído las escrituras. Por lo menos yo antes lloraba muchísimo y todo eso, pero no tenía conocimiento de él. O sea, los escritos que es muy importante estudiar los escritos, ¿no? Y gracias a Cristian, a hermanos como que saben muchísimo, me ha abierto más a comprender a Jesús. Qué bueno. Y yo creo que
que, o sea, una persona que tiene fe no duda de que Él es el Dios, que Él era el Dios encarnado viviente en la tierra. Pero uno habla con las personas y todo eso, y muchas veces la gente, no sé, es como si saben que es Dios o creen que es Dios, pero no siguen a las cosas que el propósito que Él mandó, las cosas que Él mandó, digámoslo así. Que tampoco es fácil de seguirlas, también que uno comete errores. Comete errores porque uno está en la carne, ¿no? Pero digo que hay falta de fe de muchas personas. Claro. De no creer, de siempre, por lo menos si tú no tienes conocimiento o te metes en internet y empiezas a hablar de otra persona, a decirte cosas de que te quiere como desviar la fe, ¿no? Es que esto es así, siente que no tiene ni una base de lo que hablan. Sí. Las estupideces que hablan. Claro. Hay un punto interesante que yo destacaría de lo que estás diciendo, y es que muchos, vamos a decir que sí que dicen que creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo hacen por revelación, sino por tradición, ¿no? Entonces dicen, sí, yo creo en Jesús, pero no le conocen ni se han comprometido con Él para ser discípulos, ¿no? Simplemente quizá por la tradición, ya sea católica o protestante, evangélica, ortodoxa o lo que sea, pero es simplemente eso, una tradición y no una revelación, ¿no? Entonces no hay ese compromiso, ¿no? que surge de una fe anclada en la revelación, ¿no? Bien, entonces vemos que hoy en día también hay muchas opiniones acerca de Jesús, ¿no? Hay distintas fes, ¿no? Acerca de quién es Jesús. Distintas fes. Se puede haber distintas fes, claro, ¿cierto, Cristian? Claro, Sí. distintas creencias, ¿no? Sí. Acerca de Jesús. Pero vemos que la respuesta que Jesús alaba, ¿no? La que Jesús confirma, es la que da Pedro, ¿no? Y esa respuesta, ¿cuál es? Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Y como yo creo eso, es casi como si Pedro estuviera diciendo así, como yo creo eso, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, por eso lo he dejado todo para ser tu discípulo. Por eso me he comprometido contigo y estoy dispuesto, llegó a decir Pedro, aunque luego veremos que a la hora de la verdad fue un poco cobarde, pero él llegó a decir, estoy dispuesto a morir por ti si es necesario, ¿no? Cuando a Jesús lo apresaron, en realidad todos huyeron, pero volvieron, ¿no? Y finalmente sí que dieron la vida la mayoría por él, como mártires, ¿no? Pero esa es la respuesta que Jesús confirma, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, no es algo humano, sino es Dios mismo, es el Padre el que te ha dado esta revelación, ¿no? Y sobre esta confesión de fe, yo voy a construir mi iglesia en la tierra. Ahora, hoy en día hay muchos nombres de iglesias, ¿no? Y de grandes denominaciones. Es muy conocida la Iglesia Católica, hablamos también de la Iglesia Ortodoxa, hablamos de la Iglesia Protestante, la Iglesia Evangélica. Dentro de las grandes ramas hay muchas denominaciones, ¿no? La Iglesia Evangélica, pues está la Iglesia Bautista, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia de los Hermanos, la Iglesia, hay un montonazo, ¿no? De denominaciones diferentes. Luego están aquellos que, pues por ejemplo, están los Testigos de Jehová, que también ellos se llaman cristianos. Está la Iglesia Adventista, hay muchas, ¿no? Pero ellos no son cristianos, ellos, Testigos de Jehová. Ellos no piensan que Jesús es el Hijo de Dios.
Ajá. Bien, de todas estas iglesias, ajá, de todas estas iglesias, es que la hermana estuvo en los testigos de Jehová, ¿cierto? Bueno, no. Y yo sabes que, Cristian, te quería preguntar, que a mí me parece muy importante también lo que dice aquí después de que él dice que Jesús le edificará la iglesia sobre la roca, ¿no? Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Cuando él habla de Hades como algo que no es de esta tierra, ¿cierto? Sí, el Hades es el reino de la muerte. De la muerte, como que también, o sea, el poder de Jesús para hablar eso, que yo sí creo en todas estas cosas de que Dios es el supremo, o sea, así es. No hay nada por encima de él, no hay nada. Sí, así es. Solo el Padre, ¿no? Ahora, volviendo a esta pregunta sobre la iglesia, ¿no? Como decía, en este mundo se hablan de muchas iglesias con diferentes nombres, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿A quiénes considera Dios su iglesia? ¿A quiénes? Al que tiene su hijo, al que tiene su hijo, tiene su espíritu. Ajá, todo eso está bien, al que tiene su espíritu, al que tiene a su hijo. Y en base a lo que estamos leyendo, ajá. Exactamente. A los que por revelación creen que Jesús es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, y como tal se han comprometido con él. A esos es a los que Jesús llama a su iglesia. Y esos pueden estar dentro de iglesias con el nombre de evangélica, de protestante, de ortodoxa, incluso de católica, ¿no? Pero aquellos que tienen esa fe por revelación, no por tradición, por revelación, y como tal se han comprometido con Jesús, entregándole su vida, a esos Jesús llama a su pueblo, a esos Jesús llama a su iglesia. Y es a esos a los que Jesús va a venir a recoger cuando Él regrese. No es a los que estén dentro de cierto nombre de iglesia, sino a los que tengan esa fe por revelación y como tal estén siguiendo a Jesús, ¿no? Entonces, fijaos la importancia de esta pregunta, ¿no? Hay una cantidad. En la Biblia hay una cantidad de personas, dicen los testigos, mejor dicho, que hay una cantidad, ni sé cuántos miles son. ¿Los 144.000? No, pero eso es otra cosa. No es ese. Ese número no habla de la iglesia, o sea, de los cristianos que se vayan a salvar. No habla de eso, ¿no? Eso es otra cosa. En el libro de Apocalipsis no puede hablar de eso porque vemos que una de las visiones que tiene Juan es la de una multitud que dice que no se podía contar. Dice, yo vi una multitud innumerable. Dice que estaban en la presencia de Dios, ¿no? De todas las tribus, lenguas, naciones, ¿no? Y vemos que nos habla de los que habían sido salvados, ¿no? En ese tiempo final, ¿no? Entonces la iglesia es mucho más numerosa a lo largo de los años, ¿no? De los siglos, que esos 144.000, ¿no? Mucha más gente. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que son 144.000 los que van a gobernar, que van a estar en el cielo unos y otros aquí en la tierra. Que porque Dios no va a venir a la tierra, no va a venir, que va a venir y lo mata. Eso está escrito que Jesús va a regresar a la tierra y va a regresar para establecer el reino de Dios en este mundo, trayendo por medio de juicio, ¿no? Trayendo la justicia, la paz. Y que va a gobernar desde el cielo con esos 144.000. Sí, el pasaje de los 144.000 es un tanto misterioso, ¿no? Hay algunos que se refieren a ese pasaje ese número como algo simbólico,
que los números en la Biblia tienen cierto significado, ¿no? Y el número 12 por lo general hace relación a gobierno, ¿no? 144 es 12 por 12, ¿no? Entonces hay quienes lo ven de esa manera, no como un número literal sino simbólico, que nos habla del gobierno de Dios. Yo creo más que está haciendo referencia a aquellos judíos en el tiempo del fin que van a convertirse, ¿no? Que van a estar ahí. Pero bueno, ese pasaje tiene un cierto misterio, ¿no? Que no sé hasta qué punto podemos, de una forma definitiva, clara, decir esto es esto, ¿no? Ajá. Lo que sí que está claro es que esos pasajes hacen referencia al pueblo judío, ¿no? Porque lo dice ahí en los pasajes, ¿no? Dice, son tanto de esta tribu, tanto de esta, tanto de aquella, ¿no? Bien, vamos a dejarlo aquí. Por la hora ya lo tenemos que terminar. Mañana continuaríamos con este segundo y último pasaje de Marcos 8, en el que vamos a hablar de la misión de Jesús. Si hoy hemos hablado de su identidad y hemos visto qué importante es responder de forma personal a esta pregunta, ¿quién es Jesús? Porque de ahí, en la respuesta que nosotros le demos, pues va a depender nuestro compromiso que tengamos con Él, ¿no? Y qué importante es para Jesús, ¿no? Porque esa fe basada en la revelación de quién es Jesús es lo que determina si somos salvos o no, si formamos parte del pueblo de Dios o no, ¿no? Fijaos si se trata de la pregunta más importante de todas, ¿no? De algo trascendental para nosotros, ¿no? Texto clave del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿No? Lo siguiente que vamos a ver es, en base a esa pregunta, ¿cuál es la misión que Jesús tuvo cuando vino a la tierra? Que es algo que veremos que no entendían bien los discípulos al principio, porque cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Pedro acertó de lleno en cuanto a la identidad de Jesús por la revelación de Dios, pero no realmente vamos a ver que él no entendía su misión, ¿no? Lo cual es algo muy importante. Entonces vamos a ver cuál era la misión que Jesús tenía y de qué manera eso también se relaciona con nosotros, con nuestra misión, ¿no? Aquí en la tierra. Eso lo dejamos para mañana. ¿Bien? Vale, pues cerramos aquí.